Bien, mis hermanos, de nuevo, por supuesto, agradecer el honroso privilegio de estar aquí en esta mañana. ¿Qué podía pensar yo hace 2 meses o mes y medio, que es el tiempo en que hemos estado conversando, que iba a estar aquí hoy? Ni por mi mente, ni por mi corazón, ni por mi bolsillo pasó la posibilidad de compartir con ustedes este tiempo, que es un regalo de Dios literalmente para nosotros. Entonces, diría alguien en Argentina, ¿esto es real? Sí, porque parece como tipo un sueño. Bueno, y no quiero llorar más, así que voy a iniciar, compartir con ustedes un texto de la Escritura, no sin antes también darles los saludos de nuestros hijos, Samuel Josué, que está en Argentina, Samaris Saraí, que está en Brasil, y ellos nos dijeron, cuando hablen con la iglesia, por favor, den nuestros saludos. Algunos les conocieron, también ellos se formaron aquí, como dijo Rodolfo, crecieron aquí. Samuelito en este momento está siendo parte de un cuerpo pastoral en la iglesia Centro Cristiano La Unión. Por cierto, está predicando hoy en la mañana también. Y Samaris está ayudando en un ministerio que se llama Global Fingerprint, que atiende a niños en situación de riesgo y de necesidad. Y esto le ha permitido conocer muchas realidades que han afectado en una buena manera su corazón y su carácter. Así que ellos le mandan un gran abrazo y un gran saludo, y en algún momento en el futuro esperamos toda la familia también estar aquí para compartir de esas bendiciones. Estaba pensando en cuán fuerte es que una persona escuche la verdad de su situación de parte de alguien que tiene autoridad o conocimiento comprobado, solvencia, que sabe bien de lo que le está hablando. Y sin embargo que esta persona, a pesar de esas instrucciones y esas advertencias, él continúe haciendo lo que quiere hacer. Como el caso de aquel hombre que su médico, después de revisarlo y revisar especialmente una tos permanente que tenía, le dijo: tienes que dejar de fumar porque estás consumiendo prácticamente 5 cajetillas de cigarros al día y lo más probable es que te puede sobrevenir un cáncer de pulmón, que no solo es terrible por sus síntomas, sino también por sus efectos, todo el cuadro que presenta la alta peligrosidad y letalidad de este tipo de enfermedad. Sin embargo, a pesar de que lo escuchó muy bien y lo entendió muy bien, su respuesta fue algo así como que: yo conozco mucha gente que fuma, mis vecinos, mis amigos, en el trabajo, y los veo vivos, los veo vivos y no les pasa nada. Entonces, quizás está exagerando. Esta persona no sabía que al poco tiempo iba a empezar no solo a toser, sino también, cuando tosía, escupía sangre. Y ya después unos dolores fuertes a nivel de los riñones, del hígado. Empezó a experimentar un deterioro notable de su salud, hasta que luego que regresa al médico, era demasiado tarde. Ya tenía no solamente el cáncer que el médico le había pronosticado, sino que había hecho metástasis. Y en un lecho de dolor, de enfermedad y prácticamente de autodestrucción, él reconoció: si yo hubiese hecho caso a lo que el médico me decía, a la verdad que él me estaba planteando y de la cual yo fui confrontado, no estuviera en este momento aquí. Pero así somos muchos de nosotros, ¿cierto? Escuchamos la verdad y por alguna extraña razón siempre tenemos una excusa. Por alguna extraña razón siempre tenemos una respuesta a lo que escuchamos, como para salirnos con la nuestra. Y justamente el apóstol Pablo, pensando en esa condición del ser humano, él advierte
nos advierte que nuestra situación de deterioro moral, ético o espiritual tiene su raíz precisamente en esa especie de arrogancia de querer desafiar a Dios. Pero de Dios nadie se burla, y aquel que pretende burlarse de Dios está caminando hacia su propia autodestrucción. Quiero compartir entonces en ese contexto el capítulo 1 de Romanos y derivar algunas ideas que seguramente en esta mañana vamos a refrescar o a recordar, porque seguro ya la hemos escuchado antes, seguro ya hemos sido expuestos a estas ideas, pero nos va a hacer bien al corazón recordarlas. Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el 32. Pero déjenme dividir esta porción de la Biblia en tres partes. Vamos a detenernos un poco en la primera parte, los versículos 18 al 23, y de allí vamos a derivar algunas enseñanzas y algunas aplicaciones. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está el primer asomo que hace el apóstol Pablo acerca de la condición del ser humano. Interesante que esta primera sección no empieza hablando del ser humano, no empieza hablando del pecado, no empieza hablando del deterioro moral o espiritual de las personas. Se dan cuenta que el sujeto de esta primera oración es la ira de Dios. Ese es el sujeto, la ira de Dios. Conocemos la palabra ira, que es una forma extrema de enojo, es una forma extrema de molestia. Una ira no es simplemente, ay, estoy en desacuerdo. Una ira no es solamente, bueno, está bien, tuvimos una pequeña pelea y ya. No. Cuando la Biblia usa la palabra ira y cuando la Biblia conecta la palabra ira con Dios, está hablando de una profundidad del rechazo y el juicio de Dios por algo que se está haciendo, que se está pensando, que se está actuando. Dios rechaza y juzga con todo su ser lo que está pasando. Ustedes saben que es peligroso estar bajo la ira de Dios. Por eso es tan refrescante ese pasaje en Efesios cuando Pablo dice que nosotros éramos hijos de ira, tratando de decir que estábamos bajo la ira del Señor, pero que ahora hemos sido llamados a misericordia por su gracia. Pero este texto empieza diciendo que Dios está extremadamente molesto. ¿Y por qué Dios está molesto? El mismo Pablo lo explica. Dice, esa ira de Dios se revela, o sea, se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, existe la verdad con artículo determinado. No una verdad, sino la verdad, que de manera absoluta y total proviene de Dios. Eso suena un poco chocante en una comunidad que está acostumbrada a pensar que la verdad es algo relativo. Han oído la frase, bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Como que cada quien comparte fragmentos de la verdad y que todas son verdad al final. Entonces, ¿para qué discutir? ¿Para qué hablar de este tema? Simplemente vamos a tolerarnos. Tú con tu verdad, yo con mi verdad.
Así caminamos tomados de la mano en un mundo de relatividades, cada quien con su manera de pensar y su manera de ser y de actuar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que existe la verdad. Y la verdad proviene de Dios. Él es la fuente absoluta de lo que es correcto, de lo que es cierto, de lo que es aprobado. Pero dice que Dios está molesto y extremadamente molesto porque esa verdad que Él ha revelado ha sido detenida. Es el verbo que usa aquí. Hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces el hombre ha colocado un muro de contención para desviar la verdad de Dios hacia su propia idea de lo que es verdad. La ha cambiado, inclusive la ha tergiversado. Y eso molesta a Dios. Imagínense una persona en un hospital que va a visitar a un niño que tiene una enfermedad severa y que necesita un medicamento. Y este hombre sabe cuál es el medicamento. De hecho, lo compró y se lo lleva al niño. Pero en el camino dice, yo le voy a jugar una broma a este niño. Yo voy a comprar una chupeta, un caramelo también. Y entonces cuando entre a la habitación, en lugar de darle el remedio que necesita con urgencia y con desespero, le voy a dar el caramelo. Y el niño va a creer que le estoy dando su medicamento porque le voy a decir que eso es lo que lo va a curar. Y entonces entra a la habitación, ve la cara del niño que tiene ansiedad, desespero y angustia y le da la chupeta. Y se sienta, incluso se sienta en una silla frente al niño, va a ver cómo él disfruta la chupeta porque es dulce y le gusta, creyendo que es el remedio que lo va a sanar. ¿Eso no le daría a ustedes rabia? ¿No les daría a ustedes indignación? ¿Qué sería si ustedes se enteran que eso está pasando? ¿Entrarían en esa habitación a hacer algo para ayudar a ese niño? Y si nosotros que somos humanos y que somos malos por naturaleza, nos molesta una escena como esa, ¿cómo piensan que Dios reacciona? Cuando ve que su verdad, que es la única verdad, como hemos dicho y aclarado, está siendo cambiada por un caramelo de mentira que el hombre no solamente está creyendo, sino que lo está compartiendo con todos los que lo rodean. Por eso Dios está molesto. Y Pablo sigue explicando, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a estos hombres. Les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Me gusta esta frase. Dios no escatimó ningún tipo de esfuerzo y acción para que el hombre supiese con claridad que existe un creador. Y dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando una persona en cualquier lugar del planeta Tierra, en cualquiera de los 5 continentes, o 5 y medio, como algunos han dicho, en cualquier sitio, abre sus ojos y ve, por ejemplo, un amanecer, o ve un árbol enorme con sus ramas frondosas, o ve unas bellas flores creciendo, o un río sereno, o inclusive un mar. Cuando en la noche puede ver la bóveda celestial llena de luces, pensando él, wow, ¿cuántas estrellas habrá allí? Cuando un ser humano se expone a lo que Dios ha creado, difícilmente él puede llegar a la conclusión que todo es una casualidad. Él ve la perfección de cómo funciona todo, su propio cuerpo. Y entonces él empieza a pensar, ¿habrá una mente inteligente? ¿Habrá un ser distinto a mí que creó todo esto? Y empieza él a hacerse preguntas importantes. Entonces, ¿de dónde vengo yo? Entonces, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy yo? Y ahí tiene, en esa creación de Dios, la demostración palpable de que sí existe un ser soberano, un ser
que está más allá de su propio pensamiento, un ser creador. Pablo dice aquí, no tienen excusa. Así que cualquier persona que le diga, no, a mí nadie me habló de Dios. Yo de Dios, ¿quién es Dios? Yo no sé si existe un Dios. Es una excusa según Pablo. Porque Dios le ha dado pruebas suficientes para que él entienda que sí existe ese ser, más allá de su propia humanidad, más allá de sus propios límites, que existe alguien que ha creado todo lo que él ve y todo de lo cual puede disfrutar. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y por qué ellos no se postran de rodillas y dicen, Señor, tú existes, gloria a Dios, sé que existe un creador? ¿Por qué no lo hacen? Me preguntaría yo. Y eso es lo que Pablo ahora va a decir. Dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, noten las palabras de Pablo, hermanos, pues habiendo conocido ¿a quién? No a la naturaleza, no ahora al árbol, no al río, no al mar, no a las estrellas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Y aquí viene el cambio, aquí viene la tergiversación, aquí viene la chupeta o el caramelo en lugar del remedio que puede curar. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre empezó a buscar respuesta a sus preguntas, no en ese ser creador, sino que se envaneció en su razonamiento. Empezó a pensar que él podía producir esa respuesta y buscó en la filosofía, en el caso de los griegos, año 300 antes de Cristo. Empezó a buscar en las religiones, que es el esfuerzo humano por acercarse a Dios, justo como su propio esfuerzo y no según las demandas de Dios. Empezó a buscar en otras fuentes la verdad. Y allí empezó a hundirse y a hundirse y a hundirse. Y llegó a una conclusión interesante para él. Ese Dios yo tengo que verlo, palparlo, tocarlo. Y empezó a construir, a formar, a diseñar imágenes que para él entonces se convirtieron en Dios. Creó la imagen, creó la forma de un animal, como dice aquí, de un ave, e inclusive de un ser humano, y se postró ante esa imagen y adoró a esa imagen. Y ustedes saben cómo la Biblia llama eso: idolatría. El envanecimiento de su razonamiento lo llevó a la idolatría. Entonces, pretendiendo sabiduría, se fueron alejando más y más de Dios, simplemente porque no quisieron, simplemente porque no dieron ese paso llamado fe para reconocer que ese ser que existe, más allá de mi propia persona, es el creador, el soberano y el dueño de todas las cosas. Dice la misma escritura en Salmo capítulo 10, versículo 4, y también el Salmo 14, versículo 1, que el necio en su corazón dice, no hay Dios. El necio ya tiene una respuesta, y es que no existe Dios. ¿Por qué dice el necio en su corazón que no hay Dios? Porque Dios para el hombre se convierte en un saboteador de sus planes. Ya vamos a verlo en el siguiente párrafo. Dios es un aguafiestas para el hombre que quiere hacer su propia voluntad. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad hace bastante tiempo, que salí de una clase, no recuerdo si era matemática, era algo así un poco técnico, y yo no soy muy bueno para las matemáticas, entonces estaba como muy lleno de información y quería como refrescarme, y salí al pasillo, subí a la parte de arriba, al piso,
de arriba porque ahí había una vista muy bonita y soplaba una brisa muy, muy suave y era un sitio como para relajarme. Entonces subí y me quedé allí en una baranda. Cuando veo que hay 3 compañeros míos, 3 o 4, que también salieron, y entonces yo los veía que ellos caminaban de aquí para allá, de allá para acá, como nerviosos, ¿no? Un poco nerviosos. Pero yo estaba ahí, tranquilo. En eso uno de ellos se me acerca y me dice: oye, Samuel, ¿tú vas a estar aquí por mucho rato? Yo dije, bueno, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Salí para tomar un poquito de aire. Entonces siguió otra vez. Luego vuelve y se acerca y me dice: mira, te voy a decir la verdad, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros queremos hacer una fiesta esta noche. En aquellos tiempos se llamaban rumba, no sé cómo se llaman ahora. Pero queremos hacer una rumba esta noche. No sé si se ha modificado la palabra, ¿no? Espero que no, para que me puedan entender. ¿Sigue igual? Gracias a Dios. No gracias a Dios por la rumba, sino porque me pueden entender. No, vale, vamos a hacer una rumba esta noche. Y resulta que aquí, justo en este salón, en este depósito, hay unas cornetas grandísimas que tiene la universidad. Y nosotros queremos forzar la puerta para sacar las cornetas. Pero los muchachos dijeron: ahí está Samuel. Y si ese nos ve abriendo esa puerta, ese nos va a decir un poco de cosas. Ustedes saben que él es evangélico, que él no apoya este tipo de cosas. Y seguro que nos va a denunciar. Entonces ellos dijeron eso. Entonces, bueno, para que no haya problemas, si quieres tú te haces loco y te vas. Y yo le dije: y tú sabiendo que yo soy así, y conociendo que esa sería mi reacción, ¿me vas de una vez a informar que van a hacer eso? Yo quiero ser consistente con la imagen que tú tienes de mí. No solo no me voy a quedar, no solo no me voy a ir de aquí, sino que si yo veo que ustedes están haciendo algo, ni voy a hablar con ustedes. Voy directo a denunciarlo de una vez, ya que ustedes asumieron que eso es lo que voy a hacer. Interesante, porque él me dijo así: chico, tú lo que eres es un saboteador. Esa fue la palabra que usó. Tú lo que eres es un saboteador. Mire, eso yo lo recuerdo, eso fue en el año 79. Pues quizás la mitad de ustedes no habían nacido, ¿no? Quizás. Bueno, ok. Estaban algunos grupos musicales en ese momento sonando. Pero esa palabra me quedó a mí grabada. Y cuando yo estaba preparando esto, yo decía: de verdad, salvando las distancias, Dios es un saboteador del ser humano. Porque Él quiere robar, Él quiere mentir, Él quiere ultrajar, Él quiere tratar con violencia, y Dios le dice que no. Entonces Dios como que, no. Uy, ahí está Dios otra vez como saboteándome. Es más fácil entonces yo decir: no hay Dios. No hay Dios, porque si yo digo que hay Dios, yo tendría que someterme a lo que ese Dios manda que yo haga, y eso es demasiado difícil para mí y va en contra de mis intereses, de mis deseos, de mis pasiones. Por lo tanto, es más fácil decir: no hay Dios. Eso es cuando uno lee el Salmo 10 y el Salmo 14, lo que está diciendo el salmista, llega a esa conclusión. Al hombre no le conviene, por las demandas divinas, que exista un Dios. Porque si existe un Dios, existe una vida después de esta vida. Y si existe un Dios, yo voy a tener que dar cuenta de todo lo que hice, bueno o malo, ante el tribunal de Dios. Y si existe un Dios, existe un lugar a donde van a ir todas las personas que vivieron sin temor a Dios. Y eso no me conviene. Por lo tanto, es más fácil tratar de convencerme de que Dios no existe. Entonces el ateísmo, entendiéndolo desde esta perspectiva, es una forma acomodaticia de yo querer hacer lo que quiera hacer, lo que mis pasiones me impulsan a hacer, sin tener que preocuparme por un ser superior que me va a juzgar, que me va a evaluar y que me ha dicho con claridad cuál es la cartilla que yo tengo que obedecer. Eso es lo que está planteando aquí el apóstol Pablo. Noten en la segunda sección, versículos 24 al 27, sigue el apóstol. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios, noten otra vez la frase, la verdad de Dios, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es interesante que cuando Pablo inicia esta segunda parte de su argumentación, él ahora habla de Dios como quien entrega. Dios los entregó. Y este verbo es tan importante que aparece 3 veces repetido en esta sección. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó. Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Este mismo verbo y esta misma idea aparece en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios le había prometido a ellos que les iba a dar una tierra fructífera, una tierra productiva, una tierra que les iba a dar tranquilidad, solaz, paz. Incluso hay una frase bíblica que se acuñó desde la misma Escritura para describir esa tierra que fue llamada tierra que fluye leche y miel. Es una metáfora para decir que era una tierra rica, productiva. Y Dios les dijo, esa tierra va a ser de ustedes. Esa es mi promesa para ustedes. Solamente una cosa, ustedes deben mantenerse en fidelidad, ustedes deben mantenerse en obediencia a mis preceptos. Porque el día que ustedes empiecen a tener en su mente la idea de adorar a otros dioses, de caminar en desobediencia, ese día yo les voy a quitar la tierra y los voy a entregar, ese es el verbo, los voy a entregar a sus enemigos. En efecto, eso ocurrió. Literalmente el pueblo de Israel empezó a incluir dentro de su culto imágenes. El rey Salomón introdujo cultos a muchos dioses paganos de la tierra de la cercanía de Canaán. Entonces Israel se desvió y empezó a cometer idolatría. Y Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Los entregó a sus enemigos. A Asiria, por ejemplo, que era una potencia despiadada, una potencia cruel, que el profeta Jeremías, Habacuc, también describen la violencia con la que el ejército asirio invadía los pueblos conquistados. Era terrible, mataban bebés, mataban mujeres, mataban ancianos. Tenían una política de exterminio, por cierto, bastante efectiva para destruir a sus enemigos. Pues Dios escogió a los asirios para que castigaran a Israel. Y después a los babilonios, que no se quedaban atrás, quienes también castigaron duramente al pueblo y se los llevaron cautivos. Les quitaron no solamente la tierra, destruyeron el lugar más sagrado para los hebreos, que era el templo. Lo hicieron ruinas. Se llevaron el lugar santo, el lugar santísimo, el tabernáculo, el lavacro, todas aquellas piezas que eran para el pueblo la presencia de Dios en ellos, se los llevaron. Y a ellos mismos también se los llevaron. Y ellos en esas tierras, cautivos, esclavos, bajo trabajos muy duros, se acordaban de Dios. Esa figura es la que está aquí. Dios los entregó. O sea, si uno empieza a pensar, el pecado no es amigo del ser humano. Parece algo sabroso, delicioso y atractivo, pero no, es algo que te va a destruir. Y por supuesto el corazón de Dios no es un corazón que quiere que tú te abraces con el pecado. Pero si tú insistes, si tú quieres y si tú persistes con terquedad
con arrogancia de tu corazón, yo quiero esto, Dios te va a entregar a eso. Va a decir que el pecado te abrace y que tu vida entonces sea conducida por el pecado hacia un fin de autodestrucción. Si es lo que tú quieres, eso es lo que va a ocurrir. Y por eso esta descripción tan fuerte que hace aquí el apóstol. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Esto actualmente se le conoce como homosexualidad. Pero ya ustedes están notando que no es un fenómeno contemporáneo. La homosexualidad no es un hecho social de nuestra época. Ya aquí en el año 60, 62, quizás después de Cristo, ya Pablo la está mencionando. Pero también aparece mencionada en Levíticos, capítulo 18 y capítulo 20. Dios advirtiéndole a su pueblo para preservarlo de esas prácticas inmorales, les dice claramente, no te acostarás con hombre así como con mujer, porque es abominación a Jehová. Vamos a desarrollar este tema con más profundidad en el campamento. Ahí vamos a hablar con detalle de lo que ha significado para la sociedad, no estoy hablando de la iglesia, para la sociedad esta propuesta de que el sexo y el género son dos cosas diferentes. Que tú puedes nacer con un sexo, sea hombre o mujer, y vivir con un género distinto. Que tú puedes relacionarte con quien tú quieras de manera sexual y que eso es libertad, eso es inclusión, eso es respeto por el otro. Y cuidado si tú dices que eso está mal, porque te vamos a poner una etiqueta que se llama homofóbico. Entre paréntesis, palabra que no existe en la realidad. Allá vamos a explicar por qué. Así si quieren saber por qué no se debe usar esa palabra, vamos a ir al campamento. No estoy promocionando el campamento, pero por lo menos vamos a profundizar en 5 cosas interesantes. ¿Qué es la ideología de género? ¿De dónde vino? O sea, ¿quién la inventó? En este caso no quién la inventó, sino quiénes la produjeron. ¿Quiénes fueron los pensadores en la historia que dieron ideas, conceptos, propuestas o experimentos científicos inclusive, abusando de menores, para que se llegara a esta conclusión terrorífica de que el sexo y el comportamiento sexual son dos cosas diferentes? Inclusive al punto de llegar a decir la siguiente frase: ustedes evaluarán lo acertado o no de ella. Yo nací en el cuerpo equivocado. ¿Han oído esa frase en algún momento? ¿Saben lo que esa frase está diciendo? Razonemos un poquito. La palabra equivocación o equivocarse, en este caso el verbo, presupone que hay una mente, porque eso es un proceso cognitivo. Equivocarse es razonar en una manera, pero no acertar en lo que tú estás intentando hacer. Es decir, errar el blanco. Tú tenías esta idea y llegaste a otra diferente, por lo tanto te equivocaste. Es una especie de desacierto cognitivo. Por lo tanto, solo se equivoca una persona que piensa, que razona. No se va a equivocar un mueble, no se va a equivocar una silla. Inclusive un animal pudiera hacer algo errático y yo no puedo decir, ay, se equivocó el perro. Como que no pega esas dos palabras, porque equivocarse presupone racionalidad. Entonces, si yo nací en el cuerpo equivocado, la pregunta es, ¿quién se equivocó? A ver, opción 1, me equivoqué yo. No me puedo equivocar yo porque yo soy la víctima. Yo fui el que nací en el cuerpo equivocado. Además, yo no escogí este cuerpo. Yo simplemente nací. Y todo el proceso de mi gestación, yo nunca dije, ay, voy a nacer varón, voy a nacer hembra. Nunca. Entonces, descartado que fui yo, por lo tanto soy la víctima. Pudiera pensar en la naturaleza, pero la naturaleza es tan acertada
que uno ve que nada de lo que ocurre en la naturaleza está errado, porque es tan matemática la naturaleza, los seres vivos, inclusive los seres inanimados, la roca, cómo eso ocurre con una perfección increíble. Y la naturaleza no puede pensar, aunque algunos hablan de la madre naturaleza, de la Pachamama en algunos países andinos, como que si ella pudiera pensar y razonar. Pero digamos que la naturaleza tampoco se equivocó. ¿Quién queda? Dios, exactamente. Dios se equivocó. Él me dio un cuerpo que no coincide con mi manera de pensar. Yo quiero acostarme con hombres. Cuando yo soy un hombre, quiere decir que mi cuerpo está equivocado. Entonces, ¿qué hago? Mutilo mi cuerpo para parecer una mujer. Quien paga los platos rotos es el cuerpo y es Dios en el fondo, porque a Él acuso y Él es el que está sentado allí en el banquillo de los acusados diciéndole: Dios, ¿por qué me diste este cuerpo? Es una insolencia, es una arrogancia, es decirle al Creador: hiciste mal con darme este cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo en el fondo de esos conceptos de ideología de género subyace lo que Pablo dice aquí? Se envanecieron en sus propios razonamientos y esa arrogancia los lleva a alejarse cada vez más de Dios. Por eso queremos con mucha calma y detenimiento hablar de estos conceptos para explicar bien no solo su trasfondo, sino lo que la Biblia dice y más que eso también, qué debemos hacer como padres con nuestros hijos, qué debemos hacer como tíos con nuestros sobrinos, qué debemos hacer como abuelos con nuestros nietos, qué debemos hacer si tenemos influencia en una escuela o liceo, qué debemos hacer como iglesia, como comunidad cristiana, levantar un frente común, porque esto está amenazando no solamente a la familia, sino también a la iglesia y a la sociedad en general. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Vamos a permitir que Satanás gane la batalla? ¿Vamos a decir, eso no es conmigo, en mi familia no hay ninguna persona así? ¿O qué excusa vamos a poner para no detener lo que Satanás está haciendo en su deseo de cambiar la verdad de Dios por el error? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Ese desafío es para nosotros. Finalmente, en la última sección, dice el apóstol Pablo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y noten esta lista, que hasta da flojera leerla por lo largo que es. Y ojo, aclaro que esta lista no es exhaustiva, es una lista solo representativa de las diferentes áreas donde el hombre está caminando de una manera errática. Dice él: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta lista. Probablemente uno está sentado ahí y dice: oye, sí, la lista es fea, la verdad, la lista es fea. Pero probablemente yo no he hecho lo que está allí, o si he hecho algo que está allí, ha sido un poco suave. Hay otros que han hecho peor que yo. Pero noten lo que dice Pablo después, versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo no está diciendo que son culpables solo aquellos que hacen esto. También somos culpables los que, sabiendo que otros lo están haciendo, esto no es conmigo. Es como yo en la universidad, allá en aquel segundo piso, sabiendo que mis compañeros iban a hacer eso y decir: eso no es conmigo, que los metan a ellos en problemas, ya se sabrá quiénes sacaron esas cornetas, no me doy por enterado. ¿Alguna vez has escuchado que algo no está funcionando bien? Está totalmente errático, sea por inmoralidad, sea porque está causando daño a otras personas y no has hecho nada. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Y una forma, claro, la traducción en Reina Valera dice: se complacen, pero la idea es: permiten que eso suceda. Y no hacen nada. No hacen nada.
Entonces el juicio de Dios está sobre los que por acción u omisión permiten que la verdad de Dios, la única verdad que puede librar al hombre del pecado, ocurra y se manifieste en familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y quizás yo no practico estas cosas, pero dejo que corran, porque a mí no me afecta en lo personal, no me afecta. Este texto termina en una manera bastante sombría, es verdad, pero cuando yo era adolescente, había un eslogan que decía: el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Ese era el eslogan. El cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Podríamos decir igual, el pecado es tratable, el pecado se puede curar, ya no si se diagnostica a tiempo, sino si se confiesa a tiempo. Si nosotros entendemos que esa es la verdad de Dios y que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir, y damos ese giro que la Biblia insiste que hagamos para buscar la verdad de Dios, el pecado, dice la Escritura, es borrado de nuestra vida. Dios dice literalmente: no me acordaré más de sus pecados, serán arrojados a lo más profundo del mar, donde nadie pueda irlos a buscar. Seréis limpios como la nieve, tendrán un corazón nuevo. Esas son las figuras que usa la Biblia para hablar de esa renovación. Así que quiero invitarte en este momento a pensar en tu propia vida. No estoy ahora pensando yo en aquellas personas que nunca han oído de Cristo y que esta es la primera vez. No estoy pensando solamente en ellos. Estoy pensando en todos nosotros. Porque la arrogancia está en el corazón de los que no conocen a Dios, pero también está en aquellos que sí conocen a Dios e insisten en hacer las cosas a su manera. Y sabe, tanto unos como en otros, tanto los que conocen a Dios, que decimos estar en la familia de Dios, como aquellos que se sienten fuera de la familia de Dios, vamos a ser juzgados. Vamos a recibir la ira de Dios por esa conducta pecaminosa que no lo honra. Entonces quiero invitarte a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y pensar en esto, en la necesidad de recuperar nuestra comunión profunda con el Creador. Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de conocerlo no solamente por las cosas creadas, sino también por su palabra, que nos ha sido también revelada dónde están sus verdades. Y ella insiste, da la vuelta, no sigas viviendo en la forma como lo estás haciendo. Hay esperanza para ti. Tu cáncer, que es el pecado, puede ser erradicado de tu corazón. Solo basta creer, solo basta confiar. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Vamos a hacer una declaración delante de Dios. Vamos a ser sinceros y honestos delante de nuestro Creador. Padre amado, todos nosotros, y de eso no hay ninguna duda, necesitamos de ti. Qué terrible sería estar bajo la ira de Dios. Qué terrible es la sensación de que Dios no está agradado conmigo. Que Dios rechaza lo que yo estoy haciendo en este mismo momento. Que Dios detesta con todas las fuerzas de su ser mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, incluso mis planes presentes o futuros. Dios detesta eso, simplemente porque no están en su voluntad.
porque han sido construidas estas conductas y estos pensamientos y estos planes con un corazón que sea alejado de la voluntad de Dios. Y la verdad de Dios ha sido cambiada por una mentira que yo mismo he construido, con la esperanza de que todo va a salir bien. Como decía aquel hombre, todo el mundo fuma, ¿por qué no se han muerto? Y él murió. Ayúdanos, Señor, a comprender en esta hora lo grave de estar bajo la ira divina. Pero al mismo tiempo ayúdanos a ver, Señor, con esperanza la posibilidad de regresar a ti, de reconstruir esos lazos de comunión, esos lazos de unión y de dependencia que nunca debieron haber sido rotos, y que es la única garantía, Señor, de una vida estable aquí y también cuando partamos de esta tierra. Y así como tu pueblo que fue juzgado, castigado y excluido de la tierra prometida, se arrepintió, reconoció su pecado y regresó a la tierra que les pertenecía. Danos a nosotros hoy esa misma oportunidad de regresar, de sentir el abrazo del Padre Creador, del que hizo los cielos y la tierra, del que no está tranquilo ni satisfecho con las conductas nuestras, pero que nos da los recursos, Señor, para regresar. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas. Cada uno de nosotros sabe la manera o la forma como te ha defraudado. Y por eso cada uno de nosotros también sabe cómo puede presentar esa carga a tus pies y decir: Señor, a partir de este momento quiero renovar mi vida en tu presencia. No quiero seguir caminando, actuando, pensando de esa forma. Tengo tanto que perder y poco que ganar. Entonces, Señor, aquí estamos, necesitados de ti, desesperados por ti. Es posible que alguno de nosotros aquí en esta mañana esté precisando de ese abrazo del Padre, de esa presencia bendita y divina en su vida. Yo quiero invitarte, si es así, queremos orar por ti también. Queremos expresarte nuestro deseo de que crezcas, de que no te quedes en ese lugar. Si precisas de esa oración y de esa reconstrucción del amor del Padre, puedes expresarlo con libertad. Si quieres, levanta tu mano allí en el lugar donde te encuentras. Es una señal de decir: yo necesito del Señor en este momento. Yo preciso del amor de Dios. Yo requiero que el Señor reconstruya mi vida en todas las formas posibles. Si esa es tu necesidad y lo quisieras hacer, nosotros queremos orar por ti. ¿Te animarías a hacerlo? Levanta tu mano allí donde te encuentras, como una expresión y una señal de necesidad, de dependencia en el Señor. Él ha hecho todo lo que está de su parte, enviando a Jesús a morir por nosotros. Nos toca a nosotros la nuestra, que es arrepentirnos de nuestros pecados, dar ese paso de fe en creer que Cristo es el Señor y empezar a caminar dentro de su voluntad. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé siempre esa oportunidad de creer. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona que en esta mañana quisiera que oráramos por él o por ella? Si fuera así, entonces queremos hacerlo, para que el Señor te dé, que ya conociendo tu corazón, es seguro que ya lo ha hecho, ese privilegio de ser contado entre los hijos de Dios. Si alguien más en esta mañana desea reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, esta es una oportunidad para ti. Este es un espacio que esperamos sea la esperanza
para la renovación de tu vida. Dios te bendiga, hermano, te guarde.